Buenos días, tardes o noches. El equipo 1, conformado por Alvarado Espinosa Manuel, García Camacho Francisco Javier, García Huerta Jesús Alejandro y Palacio Durán Miriam, presenta transductores y sensores de presión. Para comenzar, se define la variable, así como sus tipos. Como generalidades, la presión es la fuerza normal ejercida sobre una superficie, como se muestra en el diagrama del lado derecho. Esta fuerza es ocasionada por un líquido, gas o sólido y está definida en el Sistema Internacional de Unidades como un newton, el cual es equivalente a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si dicha superficie sobre la que actúa la fuerza se describe en metros cuadrados, se obtiene como unidad un pascal, que equivale a un newton sobre metro al cuadrado. La unidad más común para medir la presión es el bar, el cual equivale a 100 kilopascales. Considerando lo anterior, existen diferentes tipos de presión, los cuales se diferencian según el punto de referencia en el cual se mide. De esta manera, si tomamos como punto de referencia la presión cero, es decir, el vacío total, tenemos la presión absoluta, la cual se describe como la suma de la presión relativa y la presión atmosférica, como se muestra en las ecuaciones de aquí abajo. De forma general, tenemos presión absoluta es igual a presión relativa más presión atmosférica. Por otra parte, la presión atmosférica se ocasiona por el peso de la atmósfera que rodea a la Tierra hasta una altitud aproximada de 500 kilómetros. Esta tiene una caída de presión constante donde la presión a 500 kilómetros es cero. En la imagen del lado derecho podemos ver que el punto de referencia el cual se considera para la presión atmosférica es el nivel del mar, y mientras más aumenta la altitud considerando dicho punto de referencia, la presión atmosférica disminuye. A nivel del mar, el valor estándar es una atmósfera. Además, los cambios climáticos pueden hacer aumentar o disminuir dicha presión atmosférica en valores de más o menos 5%. Otro tipo de presión es la presión diferencial, en la cual se tiene un mismo marco de referencia y dos puntos en donde se mide la presión. Estos puntos después son sumados algebraicamente y así es como se obtiene el valor de la presión diferencial. Por último, está la presión relativa, la cual, si recordamos la definición de presión absoluta, puede despejarse y calcularse como presión relativa igual a presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión relativa puede ser positiva o negativa respecto a la presión atmosférica. Si observamos el diagrama del lado izquierdo, podemos ver que la presión atmosférica tiene un punto de referencia, como habíamos mencionado, a un vacío perfecto, y la presión absoluta puede variar, de modo que al sumarse puede tenerse un valor por arriba de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o un valor menor a este. La presentación de los diferentes sensores de presión que se encuentran. Como vemos en la presentación, se encuentran dos tipos de sensores de presión. El primer sensor es diferencial y el otro es de absoluta. En el sensor de diferencial se divide entre dos presiones, una presión que es a la que se calibra y otra presión externa, a diferencia del sensor de presión relativa, que es un sensor que se calibra con la presión del ambiente, que es la presión barométrica, y una presión externa. Esto es lo que nos diferencia una de otra. La presión diferencial se puede calibrar a una presión indicada. El sensor de presión relativo se calibra respecto a la presión barométrica. Y después veremos lo que es un sensor de presión absoluta, que estos sensores se hacen al vacío para que no afecte la presión de un medio externo. Bueno, a continuación vemos dos sensores, uno de presión absoluta y otro relativa. En esta presión absoluta vemos que tiene una cámara sellada, la cual está cerrada al vacío, con la cual se calibra al cero, que sería la presión o el sellado al vacío, en la cual
el diafragma es afectado respecto a la presión externa al cuerpo, a diferencia del sensor de presión relativa o diferencial, en la cual tenemos que una presión es a la que se calibra, como vemos aquí en el diafragma, y la presión externa, que sería la presión 2, afectaría el cuerpo con respecto a la presión 1. Esto nos ayuda a diferenciar una de otra, una en la cual corresponde a la presión que se calibra con respecto a la presión que se ejerce, y la presión, bueno, el sensor de presión absoluta es con respecto a la presión cero, que sería el vacío, respecto a la presión de entrada. Bueno, a continuación veremos los diferentes tipos de sensores de presión. Los sensores diferenciales, como vemos, se clasifican en diferentes, los cuales estaremos presentando alrededor de la siguiente diapositiva. Las variaciones, como son las variaciones de resistencia de cargas de extensiométricas, la variación de reluctancia de piezoeléctricos basados en osciladores y variaciones de capacitancia. Bueno, ahora veremos el sensor de presión basado en variaciones de resistencia. Esto quiere decir, bueno, aquí vemos un sistema basado en presión. Esto quiere decir que la presión que entre en el sistema nos va a dar un voltaje correspondiente a la presión de entrada. Esto se puede variar o puede diferenciar el voltaje de salida con respecto a la presión siempre y cuando por medio de este potenciómetro, ya que ese potenciómetro va a regular, como vemos, el elemento móvil, y va a regular la salida de voltaje respecto a la presión de entrada. Bueno, ahora hablaremos del piso eléctrico. Bueno, recordemos que el piso eléctrico son dos galgas, las cuales están hechas por silicio. Bueno, ¿por qué están hechos por silicio? Bueno, recordando que el primer piso eléctrico que se creó, o de los primeros pisos eléctricos que se crearon, fue por medio de cristal de cuarzo. Este cristal de cuarzo, como vemos, tiene la estructura, como vemos aquí, de positivos y negativos, la cual tiene silicio y oxígeno, el cual es un enlace iónico. Al momento bueno, digamos que la parte de abajo, que sería el rojo, naranja y rojo, que serían negativo, positivo y negativo, y del lado contrario están sus polos diferentes, están separados. Entonces, al momento de que nosotros hacemos presión uno con otro, el silicio, que es electrónicamente más negativo que el oxígeno, va a ser negativo, y el oxígeno, que es más negativo, va a tender a llevarse los electrones del silicio, por lo que va a hacer un intercambio iónico y va a producir una diferencia de potencial, lo cual va a generar voltaje. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, que son directamente el piso eléctrico hecho directamente con dos presiones diferentes, vemos dos galgas diferentes en las cuales las dos tienen una galga de silicio. Entonces, al hacer presión, se genera el intercambio iónico que vemos en la parte de la derecha, que son el más y menos. Continuando con los sensores de presión con materiales piezoeléctricos, estos se basan en una placa de material piezoeléctrico en la cual se le va a aplicar una fuerza generando una presión sobre ella, y dependiendo de esa presión, el elemento piezoeléctrico generará un voltaje proporcional a la compresión o a la extensión de la placa. Existen dos tipos de configuraciones básicas, como podemos observar en la figura A, la cual es apilar discos piezoeléctricos interconectados entre sí para incrementar su resolución, y en la B es juntar dos tiras de material piezoeléctrico con polaridades opuestas para incrementar el voltaje de salida. Sensores de presión basados en osciladores. Este tipo de sensor se basa en el acople mecánico entre un elemento vibrante y un fuelle mecánico, como se puede observar en la figura.
Un fuelle es un elemento mecánico para contener aire para después expelirlo con una presión y dirección concreta. Este fuelle capta la presión a detectar y la traduce en la vibración del elemento vibrante. El elemento vibrante forma parte de un circuito magnético, el cual traduce la vibración del fuelle a una señal de voltaje. Y bueno, existen diversos sensores, pero últimamente se ha desarrollado con tecnología MEMS, como lo podemos observar en la figura del lado derecho. Sensores de presión basados en medición de capacitancia variable. Estos se basan en el principio de transducción de capacitancia variable, la cual es la traducción entre la fuerza ejercida sobre un diafragma de área conocida y el desplazamiento de uno de los electrodos que forman el capacitor variable. En la figura se observa que cuando se aplica la presión sobre el diafragma existe un cambio en la distancia del electrodo y por ende cambia la capacitancia del capacitor. Entonces, a mayor presión, mayor desplazamiento del diafragma. Sensores capacitivos de presión basados en capacitancia diferencial. Estos capacitores tienen el principio de funcionamiento, el cual es medir la diferencia de capacitancia entre dos transductores capacitivos. El primero es el elemento de referencia, que es el elemento sensitivo a la presión 1, y el segundo transductor es sensitivo a la presión que se desea medir, o sea, el elemento sensitivo a la presión 2. Y como se puede observar en la figura del lado izquierdo, se puede ver una diferencia de la capacitancia, y en cambio los sensores capacitivos de presión basados en una masa móvil constan de un elemento de masa móvil acoplado mecánicamente al diafragma sensitivo, de tal manera que el desplazamiento de la masa móvil será proporcional a la diferencia de presiones y a la rigidez del diafragma.